cumplir con las mismas metas que se planteaban, ¿no? Como ustedes saben, están los OD, ¿no? Los objetivos del milenio y todo lo demás, ¿no? De que mejorar, reducir la pobreza, mejorar la economía, el tema ambiental, entonces hay bastantes objetivos. Pero ¿qué sucede si no todos tienen la misma cantidad de recursos, oportunidades o tecnologías? ¿Cómo pueden ir avanzando en esta época de globalización? Bueno, poniéndonos en el contexto de que fue el 2007, 2000, ¿no? Entonces, es así que se comprometen a unir esfuerzos para lograr que este avance de manera conjunta, ¿no? Y en torno a eso es que se dan cuenta la importancia de tener un desarrollo social y una justicia social, para que haya un mantenimiento tanto de la paz, la seguridad, y esto lleva de que sea necesario esta interdependencia entre estos dos conceptos para que haya un verdadero desarrollo tanto en la tecnología, haya una mejora en el nivel de vida, es decir, en la salud, así como también poder afrontar lo que son crisis financieras, disminuir la pobreza, la desigualdad, la exclusión, etcétera, en diferentes campos, no solamente económicos, sino también el tema de la salud, los problemas sociales, los cuales todos se vieron agudizados durante la pandemia, ¿no? Entonces, durante la pandemia mucho el tema de realización de trabajo de investigación llevó a nuevos planteamientos éticos, porque imagínense que son de una parte de una población vulnerable, que vamos a tener al final, en la cual durante la pandemia ustedes no tienen acceso a los puestos de salud. Recuerden que muchas veces los hospitales, puestos de salud, solamente recibían a pacientes COVID durante las primeras oleadas debido de que querían evitar el contagio, ¿no? Incluso a menos que fuera realmente una emergencia, muchos no podían ingresar a hospitales, a pesar que quizás sí necesitaban ingresar, ¿no? Entonces, en este contexto, imagínense que llegan investigadores, los cuales son doctores, son personal de salud, y están haciendo una investigación, pero ustedes pueden acceder a ellos, pueden hacerles consultas, si se dan cuenta, son doctores, son médicos, personas de salud, enfermeras, etc. Entonces, de cierta manera, están siendo coaccionados. Quizás ellos no lo comenten, no lo mencionen, no les digan como que, si no eres participante de la investigación, no te voy a, no te voy a ayudar. En cambio, si participas, quizás te ayude, mira que estamos en pandemia, o sea, de ninguna manera van a escuchar que les hayan dicho quizás eso, pero de manera inconsciente las personas en ese momento que fue bastante agudizada la crisis en el primer año de la pandemia, en el 2020, llevó a que, de cierta manera, muchas investigaciones tuvieran bastante gente que quería participar, y esto se ve explicado porque tenían la idea de que son personas que me pueden quizás brindar de alguna manera un servicio de salud. Si bien muchas investigaciones hacen lo que es vender como que ese extra para devolver de cierta manera a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, hacer un descarte de quizás anemia, diabetes, etcétera. En ese momento, debido a lo que fue la falta de recursos, es decir, de que esas personas no pudieran acceder a estos recursos debido a sesgos, dificultades, llega a reforzar la idea que muchas veces no se menciona, que es la justicia social, ¿no? Que vamos a comentarlo al respecto. Entonces, yendo a la parte histórica, tenemos las primeras definiciones, todo esto en el contexto de lo que es el área de salud, en el área de medicina, ¿ya? Entonces, en medicina, la justicia social es definida como la igualdad en el acceso y la calidad del cuidado de salud, así como el derecho a la salud para todos. Esta fue la primera definición que se estaba dando, ¿no? Todavía en ese entonces, ¿no? Y también hablaremos por qué es incorrecto decir igualdad, cuál es la diferencia entre igualdad y equidad, ¿no? Entonces, así es como surgen las primeras definiciones, ¿no? Y aquí es donde entra la declaración de Alma Ata, esto es hace más de 30 años, ¿no? En la cual reconocen que hay grandes desigualdades a nivel de salud, las cuales son influenciadas por la política, problemáticas sociales, la economía, lo cual no debería impactar realmente en la salud. Se supone que estas deben propiciar de que sea un derecho fundamental, ¿no? Entonces, durante lo que fue esta declaración de ATA en el 78, es el que lleva a que se forme una conferencia internacional sobre lo que es el APS, es decir, la atención primaria en salud. Un momento, voy a admitir, ya. Y junto con UNICEF es donde reafirma la idea de que la salud es un estado, ¿no?, de pleno bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ya que antes se tenía la idea también de que, de que si estabas, la salud era cuando tenías una enfermedad, pero un tanto como que físico. En cambio acá se redefine, se pone en cuenta también lo que es los problemas mentales, enfermedades, también tipo de fobia social, también si hay, no solamente si la persona está como que en un estado de bienestar aparente, también hay que tener en cuenta las enfermedades crónicas. Entonces, todo esto engloba, un momento voy a admitir, ya.
Todo esto engloba un grupo de enfermedades, un grupo de dolencias que en el APS muchas veces se dejan de lado debido a la falta de recursos. Recuerden que APS son todo la atención primaria de salud. Es decir, no nos referimos a los médicos especialistas, nos referimos a los médicos de consultorio, médicos generales, que muchas veces tienen que prácticamente hacer malabares con los recursos que tienen para la población, ¿no? Entonces, con estas primeras definiciones, tanto como la que se dio por parte de la OMS, como la que se dio en la creación de Alma-Ata, llega a la conclusión de que hay diversos factores que llevan a que haya desigualdades. Entonces, no se puede lograr que sea universal la salud para todos. Ese seguro de salud no va a ser universal, hay demasiadas desigualdades, hay muchas brechas, ¿no? Porque acá también se dan cuenta de que está mal, un momento voy a admitir, se dan cuenta que está mal el tema de solamente enfocarlo como que la persona está sana, no está sana, contamos con los recursos. Hay muchos factores que pueden verse involucrados, ¿no? Por ejemplo, chicos que quizás han llevado salud comunitaria, epidemiología, habrán visto de que hay muchos modificadores de la salud, ya sean sociales, el entorno, pueden ser económicos. La persona no solamente se enferma porque, no sé, vive con personas enfermas, no se alimenta bien. Hay muchos factores detrás de ese mismo factor. Quizás está en una condición, una situación económica vulnerable en la cual no le permite que no, tenga que estar en hacinamiento con personas enfermas o que no puede alimentarse correctamente. Entonces, son muchos factores los que se ven involucrados y reducirlo solamente a que la persona está sana o no fue un error en sus inicios, ¿no? Entonces, así es como llegamos al concepto moderno. En este caso, entra Virchow. Quizás algunos lo conocen más por la teoría de la celo y todo aquello, pero Virchow también fue quien da el concepto moderno de justicia social en salud, esto en el siglo XIX, ¿no? El cual indica eh, que el médico es un defensor natural, en este caso de los pobres. ¿Por qué? Porque desde su perspectiva puede ver que la salud está influenciada por diversos factores, ¿no? Entonces, indica que la medicina es llevada de manera imperceptible al campo social, lo que decíamos. Muchas veces la justicia social pensamos o lo colocamos en una área o campo fuera del área de las ciencias, lo cual está mal, porque la medicina, a pesar de ser propiamente al área de las ciencias, se ve muy, muy enfrentada, muy cercana a lo que es la problemática de salud en el sentido de las dificultades, las crisis, carencias no solamente económicas, sino también sesgos sociales, dígase las personas que tengan enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, VIH, sí, etcétera, ¿no? En las cuales la propia comunidad puede aislarlas. Entonces, esta persona que tiene esta enfermedad, la cual lleva este sesgo por parte de su comunidad, ¿cómo puede acercarse a las APS? Es decir, atención primaria de salud, sí sabe que hay este tipo de discriminación. Entonces, el problema en sí no es su enfermedad, su problema es cómo puede él acceder habiendo este tipo de dificultades, ¿no? Entonces, aquí es cuando con este concepto moderno se empieza a plantear las dificultades que puede tener una persona, ¿no? Entonces, esto solamente entrando a la partecita ya de cómo es que surge la idea o la conciencia de la justicia social, ¿no? En el área de medicina. Un momento. ¿No? Ahora sí. Ahora, yendo al principio de justicia, si recuerdan lo que es bueno, respecto a lo que vimos quizás en charlas anteriores, no sé, respecto a lo que son los principios éticos, los principios bioéticos del informe de Belmont, dentro de ellos estaba el principio de justicia, ¿no? Estaba también el respeto a los demás, etc. Entonces, viendo el principio de justicia se refiere a la obligación ética que hay de tratar a cada persona de acuerdo con lo que es moralmente correcto y adecuado, ¿no? De dar a cada persona lo que le corresponde. Acá no hablamos de igualdad. Si se dan cuenta, la palabra igualdad estoy tratando siempre de evitarla y usar más el tema de equidad, que vamos a verlo también un momento después, para explicarlo un poquito más a detalle, ¿no? Entonces, la ética de investigación que involucra a seres humanos va a referirse a este principio de que debe hablarse de la justicia distributiva, es decir, una distribución equitativa tanto de las cargas como los beneficios de los participantes de la investigación, ¿no? Exige de que muchas veces cuando hacían trabajos de investigación, proyectos de investigación, las cargas de la investigación caían demasiado sobre las poblaciones desfavorecidas, de las poblaciones vulnerables, ¿no? Y aquí entran mucho los que son un tanto trabajos de investigaciones
que no deberían ser llamados trabajos de investigaciones, ya que son prácticamente violaciones éticas, violaciones a los derechos humanos, como fue el caso de el estudio de sífilis en hombres negros por parte de lo que es en Estados Unidos, en Tuskegee, ¿no? Entonces, es ahí donde en este caso, si algunos lo recuerdan, el caso de sífilis en lo que fue en los hombres negros de Tuskegee, eran pacientes a los cuales ellos tenían sífilis, los cuales no se les brindó el tratamiento, a pesar que durante el transcurso de la investigación ya se había logrado dar con un tratamiento, no por parte de esos investigadores, sino por parte de otros, no se les informó ni se les brindó para que pudieran, obviamente, tratar su dolencia, ¿no? Porque ellos querían seguir estudiando la enfermedad, cuál es el curso de la evolución de la enfermedad. Entonces, no se les brindó los recursos. Era una población vulnerable, eran hombres afroamericanos, eran pobres, no podían contar con los recursos para poder tratarse su enfermedad. Y entonces esos investigadores obviamente aprovecharon para que ellos pudieran acceder a ser participantes de la investigación, se mantuvieran bajo la idea de que ellos estaban chequeándoles, haciendo un seguimiento de su enfermedad que no tenía cura, ¿no? Eso fue lo que ellos entendieron, no se dio esa información al respecto. Entonces, eh, cuando hablamos del principio de justicia, para que se garantice lo que es una distribución justa de los riesgos y las cargas al momento de seleccionar los participantes, se habla de la equidad, ¿no? Entonces, hay reglamentos internacionales que están encargados de evaluar el proceso de selección de los participantes en la investigación, ¿no? Saber cuál es el propósito de la investigación, para qué se va a llevar a cabo, en qué entorno, qué problemas puede haber quizás si esta investigación involucra a poblaciones vulnerables, ¿no? Como niños, mujeres embarazadas, etc. Entonces, la justicia va a requerir no solamente la distribución equitativa de las cargas y beneficios que hemos estado comentando, ¿no? En estos individuos, sino también en los grupos de la población a la cual están representando. Entonces, para hablar un poco de lo que son los criterios, va a haber consideraciones generales que van a ser necesarias cumplir siempre que se haga algún tipo de trabajo de investigación en ese tipo de poblaciones, ¿no? O en general si son poblaciones vulnerables o no vulnerables, ¿no? En general hay ciertos pasos a seguir para poder saber si estamos cumpliendo con el principio de justicia. Porque ¿qué sucede si nosotros tenemos una investigación en la cual los principales beneficiarios serían eh, niños, por decir, ¿no? Los principales beneficiarios serían niños, pero trabajar con niños es un poco complicado en investigación debido de que está el tema de que ellos, por ser menores de edad, no dan consentimiento informado, dan el asentimiento informado, lo cual es muy diferente. Tenemos que contactar con los tutores legales, ¿no? Y hay una serie de pasos a seguir en esos casos, ¿no? Entonces, es mucho más difícil trabajar con una población de niños que con una población adulta. Y estamos haciendo este trabajo de investigación, ¿no? Este proyecto estamos planteándolo, estamos armándolo y vemos de que va a ser muy inconveniente, va a demorar más tiempo, más seguimiento, tendremos que contactar quizás a más personas. Y esta enfermedad, si bien afecta tanto a niños como a adultos, los principales beneficiarios son los niños, pero es muy complicado, entonces decidimos hacerlo en adultos. Entonces no has cumplido con el principio de justicia, porque el principio de justicia lo que busca es de que al momento de tú incluir a esta población, a elegir a tu población, no los estés excluyendo de manera no justificada. Debe haber una justificación para poder excluir, ¿no? Entonces vamos a los siguientes criterios. ¿Están estudiando participantes sanos o no? Eso es importante, ¿no? Porque requiere un reconocimiento de la sección ética, porque si son personas que no están sanas, recuerden el tema de la dependencia, puede ver que la persona no puede acceder a un sistema de salud como tal, no tenga, en ejemplo de Perú, no tenga SIS, tenga algún tipo de seguro, entonces, de cierta manera se ve coaccionado a participar en esta investigación, ¿no? Entonces, primero detallar, ¿estamos estudiando participantes sanos o no? Segundo, la población participante está siendo expuesta por primera vez, ¿no? En el caso que estén trabajando algún tipo de exposición en este tipo de población, ¿no? Entonces, una vez que ya sabemos si estamos participando con sanos o pacientes, si vamos a trabajar un primer estudio en humanos, es decir, una población que está siendo expuesta por primera vez, ya sea a un fármaco, a un factor protector, un factor provocador, no sé, etcétera, tenemos que tener en cuenta los riesgos especiales, los cuales deben estar justificados. Porque a este grupo de pacientes los vamos a exponer. Porque va a haber un plan A, B, C, D, en caso sucediera algún tipo de efecto, un efecto secundario, cuáles son los planos, ¿no? Los pasos a seguir, cómo actuarán, quién actuará. Todo eso debe estar detallado en el protocolo.
¿no? Entonces, otros grupos son elegibles para una terapia, serán estudiados por primera vez, hay consideraciones especiales, etc. Otro punto, existe una comprensión sustancial, es decir, el uso del fármaco ha sido estudiado a una data de tiempo, un tiempo determinado. Recuerden que hay pasos para los ensayos clínicos, no van de frente a trabajar con lo que son seres humanos. Primero se hace en laboratorio, luego con animales, etc. Entonces, ya se comprendió cuál es este fármaco, cómo trabaja, ¿no? O la terapia en esta población propuesta, se ha hecho investigación previamente antes de lanzarse de lleno a la investigación con seres humanos, ¿no? La población participante ya propuesta está bien estudiada, es decir, hemos estudiado esta población, cumplen con los criterios, hemos visto que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión, porque no vaya a ser que nosotros estamos incluyendo solamente población sana y se nos pasa por ahí alguien que tiene una enfermedad y que va a reaccionar mal con este fármaco, y fue porque no tuvimos el debido cuidado de seguir siendo bastante exhaustivos en la búsqueda de la información de cada participante, investigar, saber al respecto, ¿no? Otro. Los participantes seleccionados ¿no? para participar en la investigación son representativos de la población, con mayor si ellos son los más favorecidos, los más beneficiados de esta investigación, ¿por qué los vas a excluir? Tienen que estar bien justificados, porque si no, significa que simplemente los has excluido por un tema de que es mucho más fácil para ti o por un tema de que es más trabajoso, simplemente. Entonces no estás cumpliendo con el principio de justicia y tu investigación no está siendo ética, porque no está cumpliendo con uno de los 6 principios bioéticos del informe de Belmont, ¿no? Hay casos que si bien el principal beneficiario puede ser una población vulnerable, ya digas una mujer embarazada, etcétera, pero se puede entender cuando está justificado de que no podemos incluir en el ensayo clínico debido a que está embarazada y este fármaco, si bien es beneficiado, puede traerle beneficios, todavía falta investigarlo un poco más en personas, en mujeres no embarazadas para ver si hay algún tipo de reacción o todavía queremos estudiar un poquito más, etcétera. Entonces, hay una justificación para la cual no estamos excluyéndolo, o por qué queremos incluirlo a pesar de los riesgos que puede haber, quizás los beneficios son mayores. Entonces está justificada esa inclusión. Ya sea para la inclusión o para la exclusión, ambas deben estar debidamente justificadas para saber que no estamos poniendo en un riesgo innecesario a esta población, a este participante de estudio, ¿no? Tiene que estar debidamente justificado porque si no, no estamos cumpliendo con los principios éticos o en caso mostrar que estamos maximizando los beneficios y minimizando los riesgos. Es decir, esta persona, los beneficios que va a obtener de ser partícipe de esta investigación van a superar por mucho a los riesgos que pueda tener, ¿no? Entonces, en ambos casos tenemos que tener cuidado, ya sea en exclusión o exclusión, que ambos deben estar justificados. Ahora sí vamos a hablar de lo que era igualdad y equidad. Eso es lo que les decía desde el inicio. ¿Qué sucede? Muchas veces, como en la parte histórica que vimos, de que hablaban mucho del tema de igualdad, acceso a salud y todo aquello, fue en el 2008 en adelante que con la idea de justicia social cambia el tema de los recursos, ¿no? Cambia bastante la idea de que todos puedan acceder a los recursos de manera igualitaria, ¿no? Eso cambia. Hay que quitarnos la idea de que igualdad es equidad. O sea, no son iguales para nada, nada, nada. Acá he puesto una imagen para que se pueda entender mejor. Igualdad sería, por ejemplo, como la imagen, que a cada uno de ellos le doy una caja para que puedan subir y ver el partido, ¿no? Por decir. Pero si se dan cuenta, los tres son diferentes, tienen necesidades diferentes, son de edades diferentes, son de sexos diferentes, etc. Entonces, tus necesidades van a ser obviamente diferentes. Si no, quizás los chicos que ya hayan llevado lo que es cardiología verán de que en lo que es la población de raza afroamericana va a ser muy diferente los problemas cardíacos, van a ser más propensos. Entonces, hay fármacos que si ustedes ven tienen mejor tasa de éxito en este tipo de poblaciones. Entonces no podemos hablar de una igualdad, hablamos de una equidad, así viéndolo desde el punto de fármacos también, ¿no? Acá, en otra imagen tenemos la equidad, es decir, los que necesitan, según sus necesidades, se le va a dar, ¿no? En ese caso se le da 2 cajas, y esta persona una persona mensual, en este caso con silla de ruedas, obviamente no puede ser una caja, se le da lo que es una tampilla, ¿no? Para que suba. Entonces, la idea de la igualdad y la equidad es diferente en el sentido de que equidad busca darle los recursos que son necesarios para la persona, es decir, recursos que él pueda manejar, pueda adecuar, pueda trabajar.
De nada sirve que le demos 1000 cajas si obviamente esa persona no va a poder sacarle provecho. Va a ser un desperdicio de recursos, ¿no? Entonces, la idea de equidad también lleva a que se lleve una mejor redistribución de los recursos, lleva a que también las políticas de salud planteadas a partir de ahí vean de que no siempre brindar todos los recursos de la misma manera a todos va a significar que haya un impacto significativo positivo en la salud, ¿no? De igual manera, en la investigación. Nosotros queremos hacer una investigación y vamos a hacerlo en laboratorio X, pues sí, en laboratorio XY. Y ahí ya hemos invitado a los participantes, vamos a hablar con esta población y a las personas, como van a participar en este laboratorio, en el cual se hace muestras de sangre, de paso también vamos a hacerle lo que es un descarte, no sé, de alguna enfermedad. Quizás le hacemos toma de glucosa, hacemos glucosilada, o para ver cómo está la anemia, etcétera. Hacemos pruebas de laboratorio, como un extra, ¿no? Por haber participado, etcétera. Pero, ¿qué sucede si la población a la cual a mí más me interesaba que viniera del distrito es la que no viene o viene en muy poca cantidad? Y yo pensando, ¿por qué si he puesto, si el laboratorio está en el mismo distrito, por qué no vienen? Y es porque nosotros pensamos de que por darle a todos la oportunidad de participar, hemos cumplido. Ahí caemos en la idea de igualdad. A todos le hemos dado la misma chance, la misma oportunidad para que puedan participar en el estudio y sean beneficiarios de este descarte, ¿no? De glucosa, de lo que sea, etcétera. Pero, ¿qué sucede con las personas que son del mismo distrito, pero de las zonas periféricas? Pónganse en la idea de Lima. Una cosa es Lima Centro, otra cosa es Lima Conos, como le gustan decir a varios, la zona de la periferia. Obviamente las personas para poder desde la periferia, es decir, los conos, llegar hasta Lima Centro, si bien ahora hay tren y todo lo demás, esto implica, son horas que muchas veces ellos usan para trabajar, usan para cocinar, recoger a sus hijos, etcétera. Son personas que no pueden darse ese lujo de ir hasta el lugar de la investigación, el laboratorio, para poder ser participantes. A pesar que ellos quieran participar, sepan que va a ser algo muy beneficiado, va a tener muchos beneficios para ellos o para sus hijos, no pueden participar por el tema de las dificultades para poder acceder. Entonces, ya no hablamos de solamente acceder a un servicio de salud, como mencionamos al inicio, sino el tema de incluso poder acceder a una investigación es difícil para ellos, ¿no? Durante lo que fue la pandemia, se vio mucho el tema de que había trabajos, ya sea de tesis de bachiller, de título, etcétera, que trabajan mucho con los Google Forms, ¿no? Y era mucho más rápido sacar la información, porque la gente simplemente respondía y todo lo demás. Pero, ¿qué sucede con una población que es población adulto mayor? No todos saben manejar la tecnología. Recuerden que los adultos mayores muchas veces tienen problemas, no puede ser propio de su enfermedad, dificultades para manejar las pantallas, táctiles, etc. Pero justo ellos son la población objetivo para mi investigación. De cierta manera, no los hemos hecho partícipe de la investigación, porque no vimos de la misma manera que los demás de que a todos les estoy dando el link, todos van a poder ingresar, acá está mi número telefónico, mi WhatsApp, podrán escribirme si tienen algún tipo de duda, podemos hacer un Zoom, pero la población adulto mayor, aquellos que no tienen quizás a su alrededor una familia que no esté al día, quizás les puede ayudar con el celular, entonces, ¿cómo ellos pueden ser participantes de esta investigación, la cual sí serían grandes beneficiarios si no pueden acceder? Entonces, ahí ya vemos que hay un problema. O sea, así viéndolo desde el punto ya intentamos presencial, ahora virtual. Entonces, hay que plantear eso al momento de hacer una investigación, de que hay que buscar la manera de que si queremos que esta población sea partícipe, buscar la manera de que nosotros lleguemos al concepto de equidad. Es decir, saber cómo manejar este recurso, saber cómo acercarlos a esa población para que ellos puedan utilizarla y puedan acceder, ¿no? Igual sucede en lo que decíamos en los hospitales. Muchos hospitales que tienen muy buenos servicios, los especialistas, están en Lima o están en la capital de solamente ciertos departamentos. Entonces, las personas que se encuentran alejadas en las zonas fronterizas, ¿cómo es que pueden acceder a ese tipo de servicio de salud? A esa dificultad no pueden. Más aún, pensar de que podrían quizás entrar o participar a una investigación, si no pueden ni siquiera acceder a servicios de salud, entonces es otro chip, ¿no? Es por eso que decimos de que en pandemias, lo que les comenté al inicio, había mucho el tema de que si bien en ningún momento los investigadores coaccionaron a las personas a ser partícipes de la investigación, lo que les decía de que, ¿no? De que ellos no pueden acceder a servicios de salud, ellos sí se sentían de cierta manera coaccionados en el sentido de que tenían la idea de que esa persona es parte del servicio de salud
al cual yo no puedo acceder, desde antes de la pandemia igual no podían acceder, ahora menos. Tengo que participar en esta investigación, así quizás yo no cumpla con los criterios. Tengo que buscar la manera yo lograr participar para que pueda acceder al servicio que me van a brindar. Entonces, se dan cuenta cómo la investigación, ya viendo el tema de los criterios, exclusión e inclusión, las personas por querer participar debido a que había esta crisis, cómo se ve afectada una investigación también, ¿no? Y todo esto lleva a toda una serie de cosas que ya es tema para otro día, de cómo hay muchos determinantes, acá está justo, determinantes sociales de la salud que condicionan, que condicionan, ¿no? Entonces, lo que decíamos al inicio, se tenía la idea de que la salud era, no, era estar sana es no estar enfermo. Tenían esa idea como que era muy simplista, después se dieron cuenta de que no necesariamente la ausencia quizás de la enfermedad activa como tal significa que esté sano, porque la persona puede tener una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, los determinantes sociales. Según la OMS, van a ser las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen, incluyendo el sistema de salud. Y esto va a ser importante, porque al momento de tratar lo que es el tema de la justicia social, al momento de ver el tema del principio bioético de justicia, vamos a tener, al momento de incluir o excluir esta población, los determinantes sociales van a ser muy importantes al momento de limitar a nuestra población. ¿Quiénes son la población con la cual vamos a trabajar? ¿Cuáles son las dificultades que pueden surgir producto de los determinantes sociales que condicionan su salud, ¿no? Entonces, lo que le decía, esta persona es perfecto para mi investigación, es la población objetivo, pero tiene dificultades propias como las condiciones de vida o trabajo, como cabemos en el Reddit, ¿no? Quizás una persona que se encuentra en situación de desempleo, ¿no? Y está buscando trabajo. Ir a un lugar en Lima Centro, mientras yo soy de la zona de Cono Sur y estoy desempleada, lo primero que voy a pensar es primero trabajar. Estoy buscando mi trabajo, tengo que subsistir, mi día a día. No estoy en condiciones de ir a participar en la investigación por mucho que me favorezca. No es algo que sea inmediato o que me brinde un beneficio inmediato, ¿no? Otro, quizás soy una persona analfabeta, no puedo leer. Entonces, al momento de hacer la investigación, veo que están invitando a todos y veo que le dan papelitos. Yo digo, ¿por qué le están dando papelitos? Y es el consentimiento informado, en el cual está resumido toda la información, bla, bla, bla. Entonces, de cierta manera, veo de que todos están leyéndolo, están respondiendo, están escribiendo, están comentando. De cierta manera, siento de que quizás lo mejor sería para mí no participar, a pesar que me beneficia mucho, por un tema de que no voy a poder quizás participar, lo veo como que las personas están conversando. Entonces, recuerden que las personas tienen sesgos, ¿no? También está el tema de la vergüenza. Hay muchas personas que quizás solamente manejan el quechua, el aymara, y entonces al ver que todos están comunicándose en español, como que también está ese tema de esa barrera lingüística. Entonces, al momento de hacer nuestro trabajo de investigación, nuestro proyecto de investigación, tener en cuenta muy bien claro la población objetivo, estudiar a esta población. Hay personas quechahablantes, bien, tratar de adaptar. Son personas que hablan quechua, pero no leen el español o no leen el quechua. Buscar la manera, quizás por medios audiovisuales, audios, todo esto validado previamente, obviamente por un comité de ética, pero tratar de hacerlos partícipes, no excluirlos. Quizás de manera indirecta los hemos excluido porque ellos al ver estas dificultades lingüísticas o tecnológicas, etcétera, a pesar que son población objetivo que nosotros queremos que sean participantes sí o sí porque sabemos los beneficios, de cierta manera ya los excluimos porque no pensamos, no abordamos desde su perspectiva, no estudiamos correctamente nuestra población. Entonces, al momento de estudiar o elegir nuestra población es muy importante, o sea, no podemos simplemente decir, ya, pobladores de la zona sur, de tal distrito. Punto. No, tenemos que estudiar cuáles son las características de esta población. Acá entran los determinantes sociales, ¿no? Cuáles son sus condiciones socioeconómicas, culturales, medioambientales, ver cuáles son quizás las problemáticas sociales que hay en esta zona. Quizás hay personas que no quieren participar o por un tema de que el jefe vecinal no ha sido comunicado al respecto. Puede suceder, ha pasado, ¿no? Por ejemplo, quizás en estas zonas se rigen por juntas vecinales, entonces lo adecuado para mí sería primero comunicarme con ellos, plantearles el proyecto, pedirles su apoyo para poder hacérselo saber a más personas, ya que ellos obviamente sabrán mejor a sus vecinos, sus compañeros, sus amigos, ¿no? Pedirles apoyo, cosa de que las personas puedan confiar también. O si vamos quizás a una comunidad amazónica,
quizás tienen un líder religioso, un líder espiritual, entonces hay que seguir, ¿no? Como se dice, si vas a Roma, es lo que hacen los romanos. Entonces, vas a cumplir, vas a adecuar tu proyecto a tu población, ¿no? No todas las poblaciones van a tener los mismos contextos, las mismas realidades, y para ello, la importancia de los determinantes sociales. Estudia bien a tu población, investiga cuáles las diferencias culturales, quizás son una sociedad patriarcal, entonces hay que hablar primero con el jefe de tribu, no sé. Entonces, esto solamente viéndolo desde el punto de vista de Perú. Si hiciéramos un trabajo de investigación que incluyera diferentes países, entonces tú tienes que adecuarlo según la cultura de cada país, de cada región, de cada comunidad. Y todo esto tiene que estar validado. Entonces ya es todo un trabajo a seguir, a revisar con tu equipo de trabajo que tiene que ser multidisciplinario, ¿no? En todo momento. ¿Cuáles son las poblaciones vulnerables? Las poblaciones vulnerables, esto es según la Guía de Buenas Prácticas Clínicas y también el ICH, ahí incluyen como poblaciones vulnerables en la ICH, en la GPS, la GCP, la E6, ¿no? Los que han llevado el curso la habrán revisado, seguro habrán visto que los listaban, que son mujeres embarazadas, fetos, neonatos, prisioneros, niños, personas con deterioro cognitivo, estudiantes y empleados, minorías, que estén en desventaja económica y o educativa, participantes con SIDA, VIH y participantes con enfermedades terminales. Todas esas son poblaciones vulnerables. ¿Por qué? Porque son poblaciones que si participes en una investigación, muchas veces los riesgos van a ser mayores que los beneficios, o en todo caso van a estar muy cerca. No vamos a poder maximizar los beneficios como nos gustaría, ¿no? Hoy, las mujeres embarazadas, fetos y neonatos se sobreentiende porque hicimos el ejemplo en antes, ¿no? De que hay ciertos fármacos a los cuales ¿no? Pueden causar daño a la madre o al feto, o pueden causar problemas después en el nacimiento, en el neonato, etc. ¿No? Los prisioneros porque están coaccionados de su libertad, están privados de su libertad, entonces, de cierta manera, van a buscar algo que, eh, ¿cómo se dice esto? Va a buscar una actividad que pueda quizás liberarlos de esa idea, ¿no? De que están encerrados. Entonces, muchas veces los prisioneros van a aceptar participar en esas investigaciones porque simplemente quieren hablar con una persona o quieren distraerse, quieren salir de la monotonía, pero no es porque realmente sean beneficiarios o, o sientan que son beneficiarios o porque entiendan de qué va el proyecto. Entonces, el consentimiento informado con ellos muchas veces puede fallar. Niños, por lo que mencionábamos, es una población vulnerable. En su caso, ellos dependen de un tutor legal, no tienen el consentimiento, tienen el consentimiento informado, etc. Personas con deterioro cognitivo, ¿por qué? Porque puede suceder que en el inicio de la investigación ellos pueden dar su consentimiento informado, pero como tienen una enfermedad en la cual hay un deterioro cognitivo, un deterioro, no dígase quizás Alzheimer, trabajamos con pacientes que están en las primeras etapas del Alzheimer, pero todavía pueden dar su consentimiento informado. Pero ¿qué sucede si conforme pasa la investigación ya no pueden dar un consentimiento informado? ¿Qué hacemos? La persona tiene que haber dejado a un tutor legal a una persona, quizás a un familiar, alguien que dé el visto bueno, pero ¿qué pasó si no lo dejó? Seguimos con la persona, pero ya no nos puede dar el consentimiento en el proceso. Entonces, todo esto cambia, ¿no? Otros son estudiantes y empleados. ¿Por qué? Porque sucede que muchas veces cuando hay trabajos de investigación, de solamente por decir, de un puesto de salud, eso sucede cuando son puestos de salud, quizás en trabajo de investigación referidos a gestión en salud o cuando hacen prácticas para ver cómo es la gestión en ese lugar. Si es muy pequeño, obviamente van a reconocer fácilmente quién ha dado datos o quién ha soltado, por así decir, datos. Entonces, esto puede llevar a que el ambiente laboral empeore. Entonces, para evitar eso siempre se busca de que se trabaje en redes de salud, en grupos grandes, para evitar ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, sus poblaciones son vulnerables porque obviamente son personas que reciben un pago, entonces, si les preguntan las condiciones laborales y saben que estás preguntando a un grupo reducido, ponte 10 personas, entonces, obviamente van a poder saber quiénes están respondiendo a esta encuesta o esta investigación, etc. De igual manera, los estudiantes, ¿no? Los estudiantes por un tema de que quizás cuando hay trabajo de investigación en grupos pequeños, más que nada en grupos pequeños de estudiantes y empleados, pueden ser fácilmente identificados o si están hablando o presentando quejas respecto a la gestión o el sistema que se está viendo o quejas en general, por ejemplo, por parte de doctores. Entonces, de cierta manera, siempre como que hay ese tema de temor a que sea sabido quién ha dicho esta información. Por eso en ambos casos se prefiere trabajar con grupos grandes para mantenerla, ¿no? Mantener lo que es el anonimato.
Ahora, minorías. Las minorías llegan a ser, por ejemplo, minorías, a ver, en tribus, ¿qué más? ¿Qué más? Minorías como que grupos poblacionales que sean propios de islas, ¿no? Por ejemplo, que son minorías ya que ellos se mantienen en un grupo cerrado, etcétera. Otro, en desventaja económica y o educativa. De la misma manera que decíamos de que personas que no pueden acceder quizás a un servicio de salud por la dificultad de la distancia o porque son de zonas muy alejadas, también está la desventaja económica o educativa, de que estas personas no pueden acceder a estos servicios debido a que no cuentan con los recursos suficientes para poder pagarlos, ¿no? En el caso educativa, debido a que hay estas dificultades que quizás son analfabetos, ahí está ese temor, esta barrera lingüística también, entonces también está en desventaja. Participantes con SIDA, VIH positivo. Lo que le decíamos al inicio, enfermedades infectocontagiosas, está el problema de que, si bien ahora hay más información, pero si nos trasladamos a décadas antes, por ejemplo, las personas que tienen tuberculosis hace años, hace décadas, tenían lo que eran lugares apartados, los tenían como encerrados, ¿no? No ocurría en otros países también, de que había ese sesgo porque era una enfermedad que era muy mortal, no había los recursos que hay ahora, de que se puede fácilmente prevenir, hay tratamientos, el MINSA los cubre y todo lo demás, pero en ese tiempo era como que a la persona simplemente la alienaban, la separaban del grupo, ¿no? Entonces, de igual manera sigue sucediendo. Puede ser de que en su comunidad no sabían que él tenía SIDA, que tenía VIH positivo, entonces se pueden enterar y simplemente como que apartarlos, empieza a haber ese problema de discriminación, ¿no? Entonces es una población muy vulnerable. Otros son los participantes con enfermedades terminales, porque obviamente si es una participante que tiene una enfermedad ya terminal, no sé, cáncer por decir, un estadio que ya es terminal, y en este caso la persona estamos haciendo un trabajo de investigación sobre fármacos que quizás puedan ayudar a las dolencias, el cáncer, para no para curar la enfermedad como tal, sino quizás como paliativo, pero quizás en algunas etapas pueda quizás ayudar y todo lo demás. Entonces es una población vulnerable porque está aferrándose a lo que quizás pueda ser su última oportunidad. Entonces emocionalmente estaríamos quizás de cierta manera aprovechando, ¿no? Entonces son poblaciones que se consideran vulnerables si se dan cuenta de lo que hemos revisado, no solamente por el factor salud, sino también por una parte emocional, la parte mental, la parte socioeconómica, etc., ¿no? Entonces, es por ello que estas poblaciones vulnerables tienen una diversidad de factores, pero al momento de trabajar con ellos hay que tenerlos muy en cuenta, ¿no? Son factores que quizás pasamos muchas veces por alto, pero hay que tenerlos en cuenta porque de cierta manera los estaríamos aprovechándonos de ellos quizás de manera indirecta. Entonces, ese es el. Ahora, poblaciones vulnerables. Ahora, yéndonos a la realidad. ¿Cómo es en la realidad todo lo que hemos hablado de la justicia, en la investigación y también la justicia social en el campo del área de la salud en APS, Atención Primaria de Salud, ¿no? Entonces, hay que quedarnos con tres ideas muy importantes de cómo trabajar la justicia social, el principio bioético de justicia aplicado a nuestro contexto, a nuestra realidad, ¿no? Para empezar, tenemos el tema de que tenemos que tener el conocimiento, ¿no? Entonces, de nada sirve que la persona quizás quiera ayudar si no tiene el conocimiento. Otro tema es la actitud. Tenemos que la actitud correcta para poder aplicar lo aprendido y las habilidades, ¿no? Entonces, iniciando con el conocimiento, esta persona tiene que saber las convenciones internacionales de derechos humanos. Tienes que tener una noción básica de ello. Es por eso la importancia de las buenas prácticas clínicas, que siempre quizás sus sociedades les indican de que por favor realicen esta certificación. Es por este motivo, ¿no? Entonces, tener un conocimiento sobre los derechos humanos, los códigos de ética profesional, independientemente de la carrera que seas, tienes que saber cuál es la ética profesional o cuál es tu ética profesional que tú has forjado, ¿no? Otro, las legislaciones nacionales relativas a la salud y a los derechos humanos, ¿no? Aquí entra el tema de que cómo se ve quizás las investigaciones o ensayos clínicos, ¿no? En seres humanos a nivel de Perú, ¿no? O a nivel del país en el cual estás realizando la investigación. Porque sucede que muchas veces hay lagunas legales, pero no por ello tú te vas a aprovechar. Si hay algún tipo de laguna legal en donde estás trabajando, haciendo ese tipo de estudio, ya sea Perú o Sudamérica o donde sea, simplemente te vas a
basar en los reglamentos internacionales, las legislaciones internacionales, pero no es que lo vas a dejar al aire. Por ello, hay una legislación internacional que rige para todos, ¿no? Pero siempre primero revisar cuál es la legislación relativa a la salud a nivel nacional o de la zona en que te encuentres, ¿no? Es importante conocer. Otro, las actitudes. Ver a todas las personas como merecedoras de dignidad y respeto. Importante. Es un principio bioético también. El respeto a todas las personas. Esta persona está participando en la investigación. Es una persona que tiene opinión, voz propia. Si decide retirarse, puede retirarse, ¿no? Hablamos bastante del tema del consentimiento informado. Sepamos que esta persona está participando de manera voluntaria y por tanto tenemos que brindar la información, no podemos obviar información, tenemos que ser transparentes con ellos, ¿no? Otro, tenemos el acercarse de manera no discriminatoria y sin prejuicios, lo que decíamos las poblaciones vulnerables. Va a haber sesgos que pueden estar quizás de manera inconsciente en nosotros. Por ejemplo, si trabajamos con una población vulnerable, minorías LGTBIQ, por decir. ¿Qué sucede si no tenemos el conocimiento al respecto de la comunidad? ¿Qué sucede si tenemos quizás ciertas actitudes o ideas preconcebidas de esta comunidad? Entonces, estamos perdiendo una población muy importante que son grandes beneficiarios de esta investigación, lo cual va a aportar de manera significativa en su salud. Entonces, quitarnos ese chip, quizás ir con una actitud en la cual nosotros estemos trabajando con personas que merecen la dignidad y el respeto, ¿no? Entonces, lo que decíamos, acercarse de manera no discriminatoria y sin prejuicios. Y la tres, habilidades, ¿no? En cuanto a lo que es la evaluación de las necesidades de la comunidad. Esto sobre todo los que ya hayan hecho quizás salud comunitaria, epidemiología en centros maternos, habrán visto el tema de cuando hizo su POI, su plan operativo. Entonces, esto se va a reforzar bastante al momento del CERUM. Los chicos que ya están próximos a ir al CERUM o están haciendo su internado o van a hacer su internado, va a ser muy importante entender que cada realidad y cada contexto son muy diferentes por los determinantes sociales de esa zona, de esa comunidad. Entonces, hay que evaluar cuáles son las necesidades de la comunidad y las experiencias de desarrollo en las comunidades, ¿no? Otro, la capacidad para trabajar en equipos interdisciplinarios en diversos entornos, ¿no? Entonces, tenemos que saber primero tener el conocimiento al respecto de cómo debemos trabajar, cuáles son los derechos, cuáles son los deberes, cuáles son los códigos de ética que debemos mantener como profesionales, ¿no? Las actitudes, ir con la actitud de querer ayudar, de querer ser, de sumar, no de restar, ¿no? Y las habilidades, es decir, tener manejado, saber cómo trabajar con esta población, haber hecho previamente una investigación. Eso es independientemente si estás haciendo investigación o si estás brindando un servicio de atención de salud, ya sea en una provincia, como es en Serum, ¿no? O si estás ya yendo tus prácticas de pediatría, ginecología, eres estudiante, estás yendo a los hospitales, los puestos de salud, etcétera. Independientemente, esto aplica para ambas situaciones, para todas estas situaciones, porque tú tienes que aplicar de manera justa, equitativa, estos recursos. Tienes que saber cómo trabajarlos. Tienes que ir aprendiendo para cuando ya egreses, sepas cómo trabajarlo, ¿no? Entonces, ya sea para la investigación o para el área de trabajo, tienes que evaluar la necesidad de tu comunidad. Tienes que estudiar a tu comunidad. Por eso, estudia a tu población. Ya sea para investigación, ya sea para brindar quizás el trabajo como un médico, investiga muy bien a tu población. Tienes que conocer sus necesidades. Quizás siempre en estas fechas del año hay más mosquitos, porque por la zona no han reparado una tubería, no sé. Y es algo que es un problema que siempre tienen todos los años. Y las personas ya saben, y siempre por esas épocas hay casos de dengue, aumenta. Entonces, esas personas tienen esa dificultad de salud, pero no propiamente por un problema netamente un factor de salud, sino por un tema económico, un problema de legislatura de que quizás su alcalde no puede repararlo, no hay recursos, etc. Pero tú ya sabes que está condicionando a la salud de tu población, determinantes sociales, ¿no? Las experiencias de desarrollo de las comunidades, saber cuáles han sido los proyectos, los trabajos que se han realizado en esa comunidad y cómo han impactado, ya sea de manera positiva o negativa. Porque también muchas veces pensamos que una investigación va a ser buena porque tiene buenos resultados. No, aquí también eso está mal. También es importante saber si falló, porque de esta manera hace que otra persona ya no intente este proyecto de esta manera, ¿no? Quizás no vaya por el camino A, ahora intente ir por el camino B, lo cual significa que estos recursos van a ser utilizados de la manera correcta esta vez, ¿no? Capacidades para trabajar en equipos interdisciplinarios, en diversos entornos, hay que saber adecuarse,
Como decíamos, no va a ser lo mismo hacer un trabajo de investigación o brindar un servicio de salud en Lima, a irse a provincias, a irse a la ceja selva, va a ser muy diferente. Entonces, quedarnos con esta idea de que tenemos que adecuarnos a la situación, ya sea ¿no? en Lima o fuera de Lima, ya sea en Perú o fuera de Perú, hay que saber adecuarnos al momento. Siempre tener conocimiento y con la buena actitud y contar con las habilidades para poder manejarnos en ese tipo de entornos, en los cuales pueden ser muy cambiantes y saber cómo, de cierta manera, desenvolvernos correctamente, ¿no? Entonces, eso sería todo de la ponencia de hoy. Si es que tienen algún tipo de duda, pueden escribirlo en el chat o prender su micro, o si no tienen una duda, quizás ahorita, porque si sucede, no se preocupen, me pueden escribir en mis redes sociales y hacerme la pregunta también, si es que ahorita no tienen la pregunta, ¿no? Entonces no hay ningún problema. De igual manera, si quieren, no sé, un curso, comentarme algo, no hay problema, también me pueden escribir. Ahí les dejo mis redes sociales. Eso sería todo, chicos.